Amigas y amigos del Movimiento Nacional por la Esperanza en Jalisco, hoy nos honra con su presencia una destacada activista política de Guadalajara, Sofía Lameiro Díaz, quien es una entusiasta joven que hoy por hoy tiene un ideal y una esperanza de estar participando en la vida política de nuestra ciudad de Guadalajara. Ella está radicada en el Distrito 8, pero fundamentalmente lo que mueve a Sofía Lameiro Díaz es su profunda vocación de servicio. A mí me parece que es de fundamental importancia que los jóvenes hoy día se interesen por la cosa pública, se interesen por la vida política de la ciudad, de nuestra entidad federativa, de nuestro país y lo que sucede en el entorno internacional. Por ello es que le damos la más cordial de las bienvenidas a Sofía Lameiro Díaz. Bienvenida a esta, la casa del Movimiento Nacional por la Esperanza en Jalisco. Le damos la más cordial de las bienvenidas y nos sentimos profundamente orgullosos de tenerte aquí. Muchas gracias, Gabino, muy contenta de estar aquí, de poder compartir con todos y todas ustedes pues, un poquito de lo que hacemos y pues de tener tantas coincidencias también con el Movimiento Nacional por la Esperanza. Mira, qué bueno que hablas de coincidencias, porque para nosotros es de fundamental importancia el que estemos atendiendo temas de carácter social, de carácter económico, de carácter político, de salud, de medio ambiente, y hoy contigo pues abordaremos unos temas relacionados con ese activismo social que ustedes están impulsando como jóvenes interesados en que las cosas tengan una diferente forma de percepción en la sociedad. De ahí que pues tu participación sin duda va a ser muy significativa, Sofía. Por favor, dinos qué estás haciendo, cómo le estás haciendo para que la gente se interese más. Pues bueno, desde hace ya tiempo hemos estado militando en el partido, hemos estado en Morena, construyendo un poco de esta vocación por servir al pueblo, ¿no? Yo he caminado el Distrito 8 de Guadalajara, ahí he pues, construido un poco de estas iniciativas por invitar a la gente a que participe en las diferentes actividades que podemos realizar, ¿no? Que siempre son para ayudar a la gente a involucrarse y a resolver esos problemas que a veces parecen tan pequeños, pero que en realidad compartimos muchos y que solamente juntos y juntas pues podemos llegar a resolverlos y a encontrarles soluciones que pues puedan generar mejores condiciones de vida, puedan generar espacios más amenos, espacios con más paz, con más justicia, que pues, nos hagan crecer a todos y todas. Has tocado algunos aspectos de sumo interés, como es el que haya paz y tranquilidad. En ese orden de ideas, creo que bien vale la pena en que ustedes como jóvenes estén haciendo propuestas de poder encontrar esa paz y esa tranquilidad. ¿Cómo, desde la visión de ustedes como jóvenes, cómo consideras que pudieran tener impacto esta propuesta de lograr la paz y la tranquilidad? Bueno, yo coincido con Andrés Manuel mucho en lo que él ha planteado desde hace tiempo, que realmente la solución a largo plazo y la solución que funciona en términos más integrales es que las personas tengan un mínimo de bienestar posible para poder tener justicia y paz, ¿no? Bien dice Andrés Manuel que la paz es fruto de la justicia. Entonces, pues creo que pues hay diferentes aristas por las que se puede trabajar respecto a la paz y la justicia. Uno fundamentalmente es la justicia y la corrupción. El atacar la corrupción es, yo creo que fundamental en las instituciones de justicia, en especial aquí en Jalisco, que pues llevan ya con una larga deuda para
funcionar correctamente, ¿no? Recientemente se hizo como muy de relevancia estatal el tema de la Fiscalía del Estado y la gran corrupción que hay dentro de ella, ¿no? Incluso llegando el gobernador a aceptar que había miembros de la delincuencia organizada infiltrados en su institución, ¿no? Lo cual pues llama mucho la atención porque pues hasta el día de hoy no hemos visto soluciones que realmente nos lleven a creer que se está poniendo orden en la Fiscalía. Entonces, pues bueno, creo que justamente también no solamente en la Fiscalía, sino también, por ejemplo, el Poder Judicial tiene otro gran tema ahí que se debe de rendir cuentas a la ciudadanía, que todavía no hemos encontrado como la voluntad política de generar pues una vigilancia de la ciudadanía hacia los jueces, magistrados, pero tampoco hemos visto que otras autoridades estén poniendo orden en el Poder Judicial, ¿no? Y pues bueno, eso también pues por una parte en el Poder Judicial, pero también hay otras cuestiones que se deben de empezar a revisar, ¿no? Como también son las mismas instituciones policíacas municipales, que también sabemos que pues por mucho tiempo se les ha explotado, se les ha dado tareas que no les corresponden, y también pues debido a la guerra contra el narco, pues hemos visto también que muchos elementos de la policía municipal han sido concluidos también por el narco, que pues está en Guadalajara, sabemos que con mucha actividad, que por eso se ha combatido a nivel local. Uno de los aspectos que tiene como política pública el gobierno federal es combatir este flagelo que es la cuestión delincuencial, pero no con la fuerza, no con porque desde luego la fuerza institucional del Estado pues pudiera justificarse, pero en un momento determinado, si es a través de métodos violentos, pues violencia genera violencia. El propio presidente de la República ha mencionado que hay que darle expectativas de solución a este problema, involucrando a los jóvenes con asuntos que tengan que ver con la productividad, con la producción, y para ello evidentemente jóvenes que en ese programa que se les da a los jóvenes para que puedan tener un espacio, jóvenes construyendo el futuro. Creo que es una buena medida. ¿Conoces ese programa? ¿Lo están tratando de bajar a los jóvenes de la ciudad de Guadalajara y particularmente del Distrito 8 de Guadalajara? Sí, yo creo que es uno de los programas más integrales y más pues prometedores del gobierno federal y de los más ambiciosos, porque creo que los jóvenes sí fuimos una generación olvidada por gobiernos anteriores. Nunca se nos habían presentado realmente oportunidades para desarrollarnos, ¿no? Se nos había olvidado y se nos había condenado casi a ser la mano de obra barata del actual y también para el futuro, o al menos ese era el programa que tenían los gobiernos neoliberales. Creo que este gobierno pues sí ha puesto mucho énfasis en darnos las oportunidades y las herramientas necesarias para crear más oportunidades para el futuro, no solamente para nosotros, sino también para próximos jóvenes que vienen, ¿no? Y creo que bueno, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, yo que fui servidora de la Nación justamente en Guadalajara por un tiempo, vi cómo realmente le presentaba una gran alternativa a jóvenes que pues no habían, por ejemplo, podido ingresar a la universidad o que simplemente no habían logrado encontrar un trabajo en lo que a ellos les podría gustar desarrollarse, ¿no? Y que creo que eso es algo muy importante porque muchas veces los jóvenes tienen las ganas de trabajar pues en ciertos ámbitos y no encuentran las oportunidades necesarias, no encuentran algo que le pasa mucho a nuestra generación es que una vez que salimos de la universidad no encontramos ofertas laborales lo suficientemente buenas porque pues por un lado nos piden una experiencia que pues no vamos a tener si no nos dan oportunidades, y por
por otro lado no tenemos o no solemos tener las suficientes herramientas para llevar a esos lugares, o no tenemos salarios dignos, ¿no? Entonces creo que con este mecanismo nos ayuda a enlazarnos con las empresas privadas para que empecemos a identificar esas opciones, o incluso dentro de nuestra misma área de la que estudiemos o de la que nos gustaría estudiar, podemos encontrar como ciertas ya cosas específicas en las que podríamos desarrollarnos, en las que nos gustaría estudiar más o incluso innovar. Y creo que eso ha presentado el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y por otro lado, creo que hay algo también sumamente relevante para este programa, y es el que tiene que ver con las mujeres. Que muchas mujeres de nuestra edad, de entre los 18 años hasta los 29, fueron madres adolescentes. Y esto les quitó una gran cantidad de oportunidades para poder desarrollarse tanto en el estudio como en el trabajo, ¿no? En especial lo digo porque pues México es uno de los países que tiene mayor cantidad de embarazos adolescentes. Últimamente pues ha sido casi, podríamos decirlo, una crisis, no porque estemos teniendo mujeres que se embarazan, sino porque son mujeres que no tuvieron tal vez la información o los métodos anticonceptivos necesarios para pues decidir cuándo quieren ser madres, ¿no? Que esto es pues profundamente importante para las mujeres. Y pues muchas de estas mujeres que fueron madres adolescentes pues vieron, por ejemplo, su educación truncada, no tuvieron pues más tiempo para destinarle a encontrar un trabajo que tal vez a ellas les gustara, o para terminar sus estudios, pues porque tuvieron que dedicarse a ser madres, ¿no? Y ya muchas veces pues con ayuda de sus propias madres, de las abuelas, en este caso de más elementos de su familia, pues lograron tal vez encontrar un trabajo. Muy pocas, la realidad es que muy pocas mujeres logran terminar sus estudios, y creo que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro realmente les está abriendo la puerta a esas mujeres para que puedan encontrar un trabajo, un área de trabajo que les ayude a salir de diferentes circunstancias que pueden ser más complicadas. Y lo hemos visto también en los números del programa, ¿no? Una gran cantidad de mujeres realmente son las que están siendo beneficiadas, y pues creo que eso también es importante, pues porque el país no puede mejorar si no considera que las mujeres deben de también desarrollarse en todos los ámbitos que ellas necesitan y quieren. Con esa fluidez y emoción que te caracteriza, Sofi, me gustaría que le dijeras a la audiencia del Movimiento Nacional por la Esperanza en Jalisco y a todos los que nos siguen, ¿cuál es tu formación profesional? Yo estudié en la Universidad de Guadalajara la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Y eso te ha permitido tener una visión panorámica de la problemática social. Evidentemente, al haber sido trabajadora de estos programas como servidora de la nación, implica precisamente ese compromiso de servirle a la ciudadanía, pero sobre todo a esa ciudadanía que durante más de 10 décadas se vio marginada, estaba en una posición casi en el olvido, porque no se les abrían las oportunidades ni a los jóvenes ni a los adultos mayores con esa forma de estarles devolviendo la dignidad a los adultos mayores. Pero también hay otro detalle muy importante que vale la pena que puntualicemos, sobre todo esos programas que llevan una carga muy emotiva de apoyo a los niños con discapacidad, a los jóvenes con discapacidad. ¿Qué nos puedes hablar de ello, Sofía? Bueno, sí, el programa de niños y jóvenes con discapacidad, bueno, yo creo que es un programa maravilloso. La verdad es que esta primera etapa que hemos visto que se ha enfocado en niños y jóvenes y en comunidades indígenas, pues sí es amplio a todos, pues es un apoyo que de verdad nunca se había considerado. Y la realidad es que hay una gran cantidad de personas en Guadalajara y también en México que tienen algún tipo de discapacidad, y es muy importante que se atiendan, en especial porque sabemos que pues bueno, desde la primera instancia que van a necesitar una educación especial, que se debe de empezar a considerar que ya hay algunas escuelas primarias y secundarias que son
que les pueda significar pues condiciones de marginalidad, ¿no? Y en este caso, pues la pensión creo que sí les ayuda a las familias en general justamente a alivianar estos gastos. Yo recuerdo una niña que registramos que era pues, una niña de, me parece eran 12 años tenía, y tenía una discapacidad psicomotriz, pero ella pues era súper inteligente, una entusiasta del estudio. Su mamá estaba muy emocionada de que pudiera tener y recibir este apoyo, y recuerdo que ella me contaba que pues el primer pago que recibieran lo iban a invertir en que ella pudiera llegar a pagar la inscripción para la secundaria. Y ella estaba muy emocionada por eso, y todavía recuerdo que ya después meses la volví a encontrar y me decía que el segundo pago ya que les estaba llegando lo iban a invertir en que ella pudiera tener brackets. Entonces son como estos pequeños gastos que igual y para algunas personas no pueden significar muchos, pero que les ayudan a alivianar ciertas cosas que son importantes para que pues estos niños tengan oportunidades diferentes y tengan un desarrollo diferente, un bienestar muchísimo más amplio, mucho más integral. En mi opinión, el programa de pensión para personas con discapacidad debería de ampliarse, debería de ser para todas las edades. También entiendo que pues, son procesos que deben de ir pasando poco a poco, pero sí creo que todas las personas con discapacidad en este país deberían de recibir una pensión, porque la realidad es que a veces sus oportunidades de encontrar un trabajo o encontrar las herramientas necesarias para el estudio, para lo que sea, pues a veces son limitadas, ¿no? Y a veces son más complicadas. Entonces, pues al menos el Estado, el gobierno debería de poder darles herramientas o capacidades para que pues, no sean tan abruptas las diferencias con cualquier otra persona, ¿no? Hay materia para estar hablando de estos programas federales, y a mí sí me gustaría que te enfocaras en esta lucha social que estás impulsando en un área importante de Guadalajara, porque asumo que conoces el distrito, que tiene tiene muchos matices. Hay zona la opulencia, pero también hay clase media, pero también hay clase media baja y baja. En este recorrido que has hecho tú por el Distrito 8, sin duda también has podido advertir escuelas, aunque son del sector educativo, del sector público, del sector Jalisco, del sector educativo en Jalisco, pues hay muchas diferencias. Entonces, aquí yo considero que es muy importante que las sociedades de padres de familia tengan capacidad de gestión y puedan hacer de este programa La Escuela es Nuestra, que debe de ser el eje detonante para que haya lo mínimo indispensable en todas las escuelas del sector educativo, es decir, que tengan condiciones adecuadas para que su estancia, aún a pesar de que ahorita estamos viviendo una pandemia, pues lo necesario es que las escuelas estén en óptimas condiciones para recibir en un momento determinado a los educandos cuando ya se libere este mal que nos aqueja, que es el COVID-19. Pero yo sí quisiera que con ese entusiasmo que muestras, con esa determinación, licenciada Lameiro Díaz, pudieras gestionar que estas escuelas fueran merecedoras de ese trato por parte del gobierno federal, que le destina de manera directa a las sociedades de padres de familia para la manutención y servicio de estas comunidades escolares, para que puedas hacer esa entrega, para que puedas decirles, esta es la ruta, deben ustedes de tener esta
esta capacidad de gestión para que de manera directa, sin intermediarios, les lleguen los recursos a las escuelas, a las comunidades en las cuales tú estás atendiendo y estás orientando, que así sea. Este programa, sin duda, hay que abrazarlo con mucha emoción para nuestras comunidades escolares. Sí, el programa de La Escuela es Nuestra, la verdad es que es un programa súper interesante. A mí me parece que es uno de los primeros programas que van a empezar a democratizar el espacio de la educación pública, en especial por estos comités que se van a formar en las escuelas. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, en Guadalajara, como por ser una zona metropolitana, está recibiendo pues menos cantidad de recursos, obviamente pues porque La Escuela es Nuestra va a recibir en las zonas que son más marginadas, en especial porque la primera etapa se trata de darle a las escuelas que son rurales o que están en zonas marginadas, como lo decía, ¿no? Pero sí es muy importante que se empiecen a crear los comités, en especial pues porque bueno, los comités, a mí me parece maravilloso que incluyan de hecho por primera vez a los estudiantes. A partir de, me parece que es cuarto de primaria, se incluyen a los estudiantes en los comités para que ellos también tomen decisiones respecto a donde quieren que se invierta o se le dé especial atención. Y fíjate que esto es muy, muy importante porque, y tomo un poquito también el ejemplo de esta chica que registramos en el programa de pensión para personas con discapacidad, porque me contaba su mamá, de hecho, que gracias a que ella estuvo insistiendo muchísimo con el director y con diferentes áreas administrativas del gobierno estatal y del gobierno local, empezaron a considerar los ciertos protocolos que se necesitan para personas con discapacidad. Una de las escuelas en las que había estado su hija ni siquiera tenía un espacio específico y destinado para personas con discapacidad de estacionamiento, ¿no? No había, por ejemplo, rampas para la entrada de la escuela, y creo que justamente pues es este tipo de cosas que nos permiten hacer de las escuelas espacios más incluyentes, espacios más abiertos, aquellas cosas. Igual ahorita es solamente una cuestión de infraestructura, pero pues también de poco a poco creo que podemos generar incluso contenidos que les pueden importar a los niños, a los jóvenes, o incluso actividades que puedan ayudar a que haya pues actividades que ayuden a los niños, ¿no? Incluso actividades físicas, culturales o cosas en las que se quieran enfocar y que se hayan elegido pues obviamente en democracia, ¿no? Y pues por esto es que creo que el programa de La Escuela Nuestra pues es súper prometedor. Espero también que crezca todavía más en los próximos años, porque seguramente muchas escuelas van a necesitar de esta inversión de infraestructura y que sobre todo está administrada por los mismos padres de familia. Yo creo que, por ejemplo, aquí en Jalisco sucede algo especial, porque a pesar de que el gobernador Enrique Alfaro ha destinado una gran cantidad de recursos e infraestructura, en especial a escuelas, no hemos visto que haya una actividad democratizadora como tal para hacer llegar estos recursos, ¿no? Yo me pregunto realmente si tuviéramos una dupla o algo por el estilo del programa de La Escuela es Nuestra aquí en Jalisco, pues sería muy interesante ver cómo reciben estos recursos las escuelas, y cómo los comités de padres de familia, incluso los propios alumnos, deciden a dónde se debe de destinar la inversión, ¿no? O incluso, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, si los estudiantes, los maestros o los directivos decidieran a dónde se deben de destinar los recursos, pues tal vez pasarían cosas mucho más interesantes, mucho más democráticas, y podríamos todos decidir realmente sobre los recursos públicos, pues que al final del día pues son del pueblo, ¿no? Has mencionado un término que sin duda ese término nos debe de llamar a la reflexión, pero sobre todo a la participación. Una sociedad democrática debe de ser más participativa, debe de ser con esa determinación de darle énfasis a la democratización. Y esto no nada más es un ejercicio de cada 3 o cada 6 años. La democracia se construye a diario. La democracia es participando proactivamente, y en ese sentido creo que si logramos convencer a la ciudadanía a tener
esa conceptualización de lo que es una democracia participativa, las cosas cambiarían. Porque hay visos de que cuando los recursos se dan a través de algunas prácticas de funcionarios, pues muchas veces no se hacen las cosas tan determinantemente como pudiera ser requerido. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad de ver que la construcción de una barda perimetral costaba casi lo doble. Cuando se decide que haya una participación más democrática y se involucren los estudiantes, los padres de familia, las comunidades docentes, pues evidentemente que el dinero rinde más. Sí, claro, de hecho pues lo hemos visto, hasta incluso podemos aportar a diferentes sectores que antes pues no estaban recibiendo la inversión, ¿no? Y sí, definitivamente rinde más el recurso cuando, además no solamente de elegir hacia dónde, sino que hay quien lo esté vigilando y entre todos lo vigilamos porque sabemos cuánto se destinó a la escuela o al lugar o al proyecto, sabemos quién está construyendo, estamos al pendiente de qué está pasando. Obviamente que en ese sentido, pues cuando hay una gran participación por parte de la ciudadanía y de la mano también del gobierno, pues tenemos cuentas que realmente se están rindiendo, ¿no? Y creo que un caso también emblemático es el de los caminos rurales que se están llevando a cabo. Lo hemos visto también en muchas fotos en Oaxaca, en Guerrero, pues que realmente cuando se le dan las herramientas a la gente y que se trabaja con la gente, realmente hay más, pues más participación, ¿no? De hecho, hace poco estaba viendo una entrevista que le hicieron a Andrés Manuel hace tiempo, que él platicaba un poco de lo que había construido en Tabasco, y una de las cosas que cuando él estaba en el PRI, que ya hace ya tiempo, le había generado grandes conflictos con la gente del PRI, ¿no? Y es que él había generado comités seccionales en Tabasco y estos comités seccionales lo que hacían era realmente vigilar y transparentar los recursos de las autoridades electas, y eso es lo que buscaban, realmente que la gente estuviera organizada, pero sobre todo vigilante de lo que estaba sucediendo en los gobiernos, porque realmente eso ayudaba a que participaran, pero a que además estuvieran exigiéndole a las autoridades que ellos votaron y que ayudaron a llegar, que estuvieran haciendo aquello a lo que se comprometieron con la gente, ¿no? Y creo que realmente es uno de los proyectos pues más ambiciosos que se pueden llevar a cabo, ¿no? Porque creo que en los años recientes, en los años pasados, muchos gobiernos neoliberales nos quitaron la capacidad y la posibilidad de poder o de creer que podíamos participar en política, ¿no? O que podíamos participar en algo tan sencillo como la rendición de cuentas, ¿no? Que al final se ha hecho incluso a veces mecanismos medio complicados que no cualquiera puede llegar a entender, o incluso hasta quienes son especialistas podrían confundirse sobre toda esta rendición de cuentas, cuando a veces son cosas tan sencillas como comprobar que sí se realizaron las compras necesarias, o que sí se construyeron aquellos proyectos en los que se comprometieron, ¿no? Y que creo que cuando estamos constantemente invitando a la gente a participar, cuando estamos constantemente involucrando a la gente en aquellas cosas que pues importan por parte del gobierno, pero pues que además tienen impacto en sus vidas, pues tenemos mejores resultados por parte de los gobiernos, también pues mejores, se construyen sociedades mucho más solidarias y mucho más participativas. El aspecto que acabas de tocar, que es fundamental para que la administración pública tenga confiabilidad, es precisamente la rendición de cuentas y la transparencia. Y yo creo que en ese sentido, pues los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, particularmente el nuestro, el del estado de Jalisco, en el cual nos sentimos profundamente orgullosos como jaliscienses, nos queda a deber mucho, tanto los gobiernos municipales
y el gobierno del estado, porque no hay un alineamiento a lo que tú mencionabas hace un momento, que hay que ver que las políticas públicas de veras vayan enfocadas a favorecer a la ciudadanía. Y cuando hay un divorcio, cuando hay un distanciamiento entre el gobierno federal, el gobierno del estado, los municipios, pues no hay una verdadera visión de estrategia conjunta, de poder sumar esfuerzos para que los objetivos se cumplan a mayor cabalidad. ¿Qué opinión te merece la actuación del gobierno de Jalisco y particularmente del gobierno de Guadalajara, del gobierno municipal? Bueno, yo creo que las administraciones locales, como tú bien lo dijiste, han quedado mucho a deber para la gente de nuestro estado. De hecho, pues las promesas que se hicieron en el 2018, pues no hemos visto que el gobernador las esté llevando a cabo. Ni siquiera hemos visto pues esos primeros pasos de voluntad política para llevarlos a cabo, ¿no? Un caso tan emblemático como el de la revocación del mandato, hemos visto que hay cero voluntad para que se realice. Incluso el gobernador ya dijo que no se iba a someter a la revocación de mandato. Y pues muchas otras cosas que se prometieron, incluso el combate a la corrupción se prometió en el 2018 por parte del gobernador Enrique Alfaro, y que no hemos visto que pues realmente se ha combatido de manera frontal, ¿no? Ponía yo el ejemplo al principio de la fiscalía, pues porque desde hace mucho tiempo sabemos que la fiscalía no funciona, que la fiscalía no le rinde cuentas a la gente, que pues el gran problema que ahorita está enfrentando Jalisco de violencia pues tampoco se está atendiendo, y pues que no hemos visto que se estén emprendiendo las acciones necesarias, no solamente judiciales sino también institucionales y políticas, para pues empezar a mejorar la fiscalía, pero todas las instituciones públicas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el gobierno federal sí veo un gran esfuerzo, no solamente comunicativo, sino en acciones administrativas para acercar el gobierno a la gente, para que la gente realmente vea que hay un gobierno que, por ejemplo, de primera instancia está en la calle, ¿no? Está todos los días recorriendo el territorio. Pero por el gobierno estatal o incluso el gobierno municipal, que debería de ser el más cercano a la gente, no he visto ni un solo esfuerzo por acercarle a la gente ni servicios, ni atención, ni procesos más accesibles, más transparentes, más fáciles, ¿no? Y pues creo que pues esto es una pena, porque al final del día esto se traduce en que hay muchas cosas que a la gente le siguen siendo necesarias, ¿no? Cosas tan sencillas, por ejemplo, como que pase la basura en su colonia, que sí la recojan, que el alumbrado esté funcionando correctamente, o incluso otras cosas de seguridad, ¿no? Que cuando ellos llaman a la policía, al 911, realmente llegue la patrulla, ¿no? O que si necesitan hacer un trámite, por ejemplo, de un acta de nacimiento, por ejemplo, que hay muchos adultos mayores que no tienen acta de nacimiento, y que no sean procesos tan tediosos como son, y que pueden ser cosas igual que realmente no le generarían costos a la administración pública municipal o a la administración pública estatal, pero que no se están llevando a cabo justamente pues porque no se está pensando en la gente, se está pensando en el cargo de quien lo está ejerciendo y de qué beneficio puede tener para sí mismo o para su carrera política o para su crecimiento personal, o para el de sus amigos y el de sus amigos empresarios, ¿no? Y no se está pensando realmente en la gente, en cómo hacerle la vida más sencilla a la gente. O por ejemplo el caso de los del transporte público en general, ¿no? Como incluso para los estudiantes a veces es tan complicado el transporte público, pues porque a veces es incluso hasta peligroso, ¿no? En el periférico, que hemos visto que le ha costado la vida a estudiantes. Entonces, realmente yo creo que la administración pública del estado y del municipio no ha pensado nunca en la ciudadanía. También lo vimos ahora en la pandemia con el caso del agua, que la administración municipal de Guadalajara pues nomás estaba echando la bolita, ¿no? No estaba haciendo un compromiso realmente fuerte de decir, ¿sabes qué? Yo no sé a quién le toque, pero yo voy a ver lo que se necesite ver para que se resuelva, porque me interesa que este problema se resuelva. En especial pues en una pandemia en la que la gente necesita agua para lavarse las manos, para evitar los contagios, y que nada más veamos que se están pasando la bolita de a quién le corresponde, ¿no? Y eso no es tener voluntad política ni ganas de resolver los problemas de la gente, ni siquiera de pensar en ello. Otro asunto que también me parece de fundamental importancia que abordes
es el tema de la opacidad, porque también es este aspecto de dejar las cosas ocultas, de no darlas a conocer, sobre todo porque así conviene a los intereses del grupo dominante en X dependencia o del partido dominante en el gobierno, pero también la opacidad es corrupción. Sí, creo que hay un gran tema de transparencia que pues no se ha atendido en el Estado. Hay muchas cosas que se esconden, que se dicen o que se dijeron, pero ya no se hacen. Entonces, realmente en términos de lo que la gente puede ver o puede investigar o puede acceder a esa información, pues se vuelve cada vez más complicado, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace algunos años de trabajar en transparencia en el gobierno del estado y recuerdo una de las cosas que a mí más me marcaron es que uno creería que la transparencia debería de ser muy accesible a la gente, ¿no? Pero la realidad es que no lo es. O sea, en términos legales, acceder a, por ejemplo, a contratos públicos es muy complicado. O sea, tienes que, para empezar, conocer toda la ley, saber en qué páginas de internet puedes encontrar esa información, saber hacer solicitudes de transparencia que igual y ahorita son más fáciles de hacer, pero de todas formas, si se te llega a entregar un contrato, tú todavía tienes que tener las capacidades y herramientas legales necesarias para poder entender qué es lo que dice ese contrato y también tener herramientas para saber de quiénes o quiénes suscribieron ese contrato y bajo qué términos, ¿no? Entonces creo que realmente la transparencia debe de ser muy accesible, debe de ser pues, sumamente sencilla, porque al final del día es algo que le sirve a la gente para saber que se están haciendo las cosas bien y para saber que pues se están llevando a cabo los procesos necesarios para que también tengan el conocimiento y tengan la forma de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Creo que no solamente le toca a la gente estar atenta a lo que pasa, sino también el gobierno debe tener esa responsabilidad de decir, ¿sabes qué? O sea, pues yo voy a hacer que esto sea accesible en una página de internet, pero pues también lo puedes consultar tal vez en otro espacio público, igual si tú no tienes acceso a internet o a una computadora, que la realidad es que muchas personas no tienen acceso a una computadora. Entonces, pues lo mejor sería pues pensar en esos mecanismos que podemos hacer para que la gente pueda acceder a todo eso. Sin duda que todo lo que hemos venido comentando con ese expertise que has adquirido en el diario trabajo en las diferentes comunidades del Distrito 8, algo que también creemos que debemos de combatir es la impunidad, porque hemos podido ver cómo ha habido corrupción desmedida en regímenes anteriores y no pasa nada. E incluso, ¿qué se puede visualizar en este momento? Que el propio gobierno de Jalisco les está concediendo impunidad a los anteriores. Así lo vemos nosotros y creo que es necesario que lo puntualicemos, que lo estemos señalando como parte de esa corrupción, la impunidad. ¿Qué opinión puedes darnos al respecto de lo que tú has recorrido y visto en estas actuaciones, tanto en transparencia como servidora de la nación? Sí, creo que, bueno, para empezar, las instituciones públicas se crearon prácticamente para permitir la corrupción. Y lo hemos visto de la herencia que nos dejaron tanto a nivel nacional, en el gobierno federal lo vimos muy claramente que se tienen que hacer muchísimos cambios administrativos para lograr condenar y poder investigar la corrupción, pero es que eso también se tradujo en los gobiernos locales, lamentablemente, en especial en los gobiernos estatales y en los municipales. Y es que realmente su estructura administrativa estaba contemplada pues para permitir la corrupción y para que se pudiera llevar a cabo, ¿no? Esa era al final del día la regla, ¿no? Creo que estos gobiernos
el gobierno que tenemos ahora en el estado y, por ejemplo, especial y particularmente en Guadalajara, tenemos pues un gran problema de impunidad. Hay muchos temas pendientes que no se han aclarado, que parece ser que no se quieren aclarar justamente porque estos gobiernos están haciendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, unas cosas tan básicas como lo que vimos en el gobierno de Aristóteles Sandoval, que hemos visto pues, muchas cosas en su gobierno. También en el tema de seguridad, pues no vimos realmente avances o investigaciones lo suficientemente fuertes para que pues supiéramos o tuviéramos la certeza de que se está combatiendo, ¿no? Incluso ahora vemos a Aristóteles Sandoval salir de nuevo a la luz pública con la total ligereza de que nada le va a pasar, ¿no? Otras cosas también, por ejemplo, que los gobiernos municipales están tan endeudados, ¿no? Y no hemos visto que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para saber a dónde fueron esas deudas, porque pues sabemos que los gobiernos municipales no han invertido lo suficiente en su infraestructura o en lo que sea que hayan destinado esas deudas, ¿no? Otra cosa también muy importante para los gobiernos municipales que tiene que ver con el cobro del predial, ¿no? ¿Cuántos predios de amigos de los presidentes municipales no han pagado predial desde hace años, ¿no? Se les ha condenado el predial, ¿no? Y que realmente pues vemos tanto de diferentes autoridades de diferentes ámbitos realmente no investigan eso o no les interesa investigarlo o simplemente no les interesa crear los mecanismos institucionales y técnicos necesarios para que se condene este tipo de actos. Has mencionado algo que es de fundamental importancia, las deudas de los municipios, pero también la deuda del Estado. Se han hecho algunos estudios en el cual el producto de este endeudamiento, pues en los próximos años ahogará las finanzas del propio Estado, y los contribuyentes y los ciudadanos de Jalisco estaremos condenados a pagar esta mega deuda por varias décadas. Y como bien lo decías, pues si las administraciones municipales no transparentan el ejercicio de su presupuesto, pues el Estado lo oculta también, pero pide más, exige más y le echa toda la culpa a la federación. Sí, justo los gobiernos estatales y los gobiernos municipales tienen un gran problema de administración del presupuesto. Esto es algo que pues yo he manejado desde hace ya tiempo, y es que el gobierno estatal tiene realmente muy pocas capacidades recaudatorias. Esto en primera instancia. Actualmente Jalisco depende de un 85% del presupuesto federal, pero vemos que, por ejemplo, el gobernador quiere pelearse con el gobierno federal, quiere imponer su voluntad a todo el gasto nacional solamente por ciertos criterios propios, pero hemos visto que no hay capacidades recaudatorias por parte del Estado, pero además no hay capacidades administrativas inteligentes en el Estado. ¿Por qué? Pues porque vemos que hay un gran número de pagos a nómina altísimos, que hemos visto muchísimos gastos superfluos en esta pandemia, que hemos visto que muchos de estas inversiones se han llevado a ámbitos que realmente no serían tan productivos o tan directos para el bienestar de la gente, o incluso hemos visto pues que la adquisición de deuda, por ejemplo, de este año de los 6.200 millones de pesos, no se ha ejercido ni siquiera la mitad, y esto se supone que esta deuda iba a ser destinada a la reactivación económica del COVID, ¿no? Esta adquisición de deuda de hecho se hizo de forma pues sumamente irresponsable, pero además ni siquiera se especificaron los proyectos de infraestructura a los que iba a ir destinado, porque otra cosa curiosa es que se va a destinar mayoritariamente a infraestructura, ¿no? Como si fuera el único ámbito que realmente fuera a garantizar la reactivación económica en el estado, ¿no? Siendo que Jalisco tiene una economía muy diversa, pero además que no se está destinando nada a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Que son los pequeños y medianos empresarios o o realmente la gente de abajo, ¿no? Y esto pues en primera instancia, ¿no? Lo otro que yo veo que es muy importante en términos administrativos del presupuesto es que no hay realmente una idea o una voluntad política de austeridad. Entonces se gasta realmente pues como si tuviéramos los millones, se ignora de hecho
que estamos en una crisis económica por causa de la pandemia, y además también pues que realmente no se han generado mecanismos para que, por ejemplo, el Estado tenga mayores capacidades recaudatorias. Esa es otra cosa importante de lo que mencionaba, ¿no? Que pues hasta el día de hoy Jalisco tiene una gran dependencia del presupuesto federal, y además pues renunció, por ejemplo, a tener impuestos progresivos, por ejemplo el de la tenencia, que le ayudaba a recaudar pues a quienes contaminaban, ¿no? O por ejemplo tener impuestos a las grandes empresas que contaminan y llevan contaminando desde hace mucho tiempo y generan una gran deuda en términos de salud, por ejemplo, a todos los municipios aledaños de la Ribera de Chapala, a los que están cercanos al río Lerma Santiago, y que pues están generando grandes problemas de salud pública en estas zonas, ¿no? Y que pues no solamente es ahí, sino también en Puerto Vallarta. Tenemos también en el norte de nuestro estado pues grandes problemáticas respecto a la gestión del agua, y realmente no hemos visto que se esté pensando en cómo tener pues más dinero para ejercerlo directamente hacia la gente, ¿no? Sino que vemos que hay más bien una idea de cómo poder quitarle más al Estado, o quitarle más en este caso a la Federación, y no ni siquiera ahorrar en cosas que pues pueden ser incluso ni siquiera necesarias para el gobierno, ¿no? Y en especial también pasa en los gobiernos municipales, que también pues hay un gran problema de poca austeridad. En especial en el gobierno de Guadalajara yo creo que se ha creado demasiada burocracia. De hecho en este año, a partir del 2018, que se creó por ejemplo este invento de la gerencia municipal, que realmente se supone que iba a acercar los servicios a la gente. Pero bueno, al menos esta es la idea con la que nos quisieron vender esta gran tema de la burocracia. Y la realidad es que no sucede así, ¿no? Ni ha acercado a la gente los servicios del municipio, ni yo creo que más de la mitad de la ciudadanía ni siquiera conoce que existe una gerencia municipal, ni sabe para qué sirve, ni le ve función, ni la ha visto en su barrio o en su colonia. Ni sabemos quién sea el gerente. Ah, sí, no, hasta el momento no sabemos ahora quién es el nuevo gerente, y que además también vimos que estuvo ahí contratando a familiares, pero además que realmente no sirve para nada y solamente genera burocracia, y es burocracia dorada. Y hay muchos ámbitos de la administración municipal que son así, que no funcionan, y que por ejemplo siguen teniendo un proyecto o una idea de gobierno que eficientice los recursos, y lo único a lo que se dedican es pues generar espacios para quienes son sus allegados políticos, para generar pues próximos personajes de la vida pública, pero pues que solamente reproduzcan estos mismos patrones. Sofi, quiero decirte que ha sido un gusto tenerte en este espacio, y aparte de ver esa claridad meridiana con la que abordas los temas relacionados con la cosa pública, nos gustaría que pudiéramos establecer una permanente comunicación con tus actividades sociopolíticas que estás desarrollando en esta parte de Guadalajara, en el Distrito 8, y que en lo personal, como parte de la organización del Movimiento Nacional por la Esperanza en Jalisco, nos estaría gustando, y sobre todo nos daría un enorme gusto verte en la función pública, en la función de estar tocando estos temas en donde se deben de tocar, llámese en un gobierno municipal o llámese en el Congreso local. Pero te lo digo con el corazón en la mano, por haber tenido esta gran oportunidad de verte el día de hoy en la sede del Movimiento Nacional por la Esperanza, y que le pudieras explicar a la ciudadanía esta conceptualización que tienes de la vida pública, de la vida social, de la vida cultural de nuestro entorno. Me gustaría que de manera periódica lo estuviéramos haciendo, para que nos transmitieras esa experiencia que te está dando esta formación
sobre todo en políticas públicas, sobre todo en este asunto que es el servicio a la comunidad. Y yo te agradezco, Sofi, permíteme que te diga así con ese calificativo cariñoso, porque lo siento de corazón y creo que eso para ti no representa ningún problema de que te digamos Sofi. Entonces, ¿por qué? Porque creo que vas a ser una esperanza muy prometedora para la sociedad jalisciense. Te agradecemos esta visita y quedamos en que se van a seguir sucediendo. ¿Qué te parece? Sí, yo pues muy contenta, muchas gracias por tus palabras. Yo pues encantada de venir a platicar contigo y con todas las personas del Movimiento Nacional por la Esperanza, y con muchísimo gusto, la verdad que muchas gracias. Y como eres militante de Morena, creo que se va a valorar mucho esta participación que estás teniendo, porque es muy señera, pero sobre todo porque lo haces de corazón a corazón. Sí, por toda la sociedad tapatía. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Amigas y amigos del Movimiento Nacional por la Esperanza, ustedes pudieron apreciar a Sofía Lameiro Díaz, quien es una activista y que tiene una profunda vocación de servicio y que sin duda nos va a estar cautivando con esta emoción social que tiene. A ustedes les agradecemos mucho la amabilidad de su atención y seguimiento. Los invitamos a que nos vean a través de YouTube, a través del Face, a través de nuestras redes sociales. De manera sistemática estamos pensando en que lo que decimos aquí lo tenemos que llevar a la práctica. Muchas gracias, hasta la próxima emisión.